Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos un día más en el canal de Tarifa Fan. En esta ocasión vamos a presentar una tesis que me parece muy interesante, porque se trata de un negocio monopolístico, aunque depende de la regulación, que posee unos retornos bastante predecibles en el tiempo y que se encuentra una valoración que a mi juicio es bastante razonable, por debajo de su valor intrínseco. En primer lugar, antes de comenzar, voy a reproducir el disclaimer. Voy a indicar que todas las opiniones aquí vertidas en ningún caso constituirán un consejo de inversión. Es decir, no recomendaremos la compra, venta o mantenimiento de activos. Y que por tanto el contenido que vamos a reproducir en este caso pues tiene carácter meramente educativo. Comenzando con VeriSign, esta es una gran empresa que cotiza en Estados Unidos y yo la he denominado el puente de peaje de Internet. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas, entidades o empresas que quieran utilizar el dominio.com o el dominio.net pues tienen que abonar unas cantidades a VeriSign. Si bien puede que no lo contraten directamente con VeriSign, sino a través de distintos vendedores que a su vez abonan un precio a VeriSign y se llevan un spread sobre ese precio, pero sí que necesariamente deben pasar por esta compañía. Por eso la considero un puente de peaje necesario en Internet. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos de VeriSign? La fuente de ingresos más importante es la venta de dominios .com y .net. No es que se vendan de manera definitiva y las personas o entidades que adquieran el producto pueden mantenerlas para siempre, sino que se trata de suscripciones. Son suscripciones con duración anual, con contratos de hasta 10 años. Y lo que hace esta empresa, VeriSign, es el ser un vendedor al por mayor. Es decir, tiene la autorización gubernamental y de las autoridades competentes para ello, que las vamos a citar ulteriormente y vamos a explicar en qué consiste esta autorización, para comercializar estos dominios. Y por tanto el negocio es muy interesante porque es una suerte de régimen de suscripción, de manera que la gran porción de sus ingresos tiene carácter recurrente. Además, los dominios más utilizados son aquellos que posee VeriSign. Sería bastante osado pensar que distintas empresas o particulares van a empezar a usar con carácter dominante o mayoritario otros dominios distintos, por muy bajo que pueda ser su precio. Pues los dominios .com y .net otorgan mayor visibilidad. ¿Cuál es otra de las patas de su negocio? Pues VeriSign gestiona los DNS Root Operation. ¿Y esto qué es? Yo utilizaré la analogía de una agenda telefónica para explicaros qué sería en este caso el mantenimiento del DNS Root Operation. Cuando accedemos a una página web, indicamos, por ejemplo, pues tarifafan.com, por situar un ejemplo. Esta dirección, para obtener la entrada a la página, denominada tarifafan.com, pues a su vez debe protocolizarse y cambiar, digamos, a un formato código y pasar por unos servidores que se encuentran distribuidos por todo el mundo. La parte más profunda de estos servidores a nivel de infraestructura digital y física es operada por VeriSign. Concretamente opera a 2/3 de esta infraestructura, que es crítica para las comunicaciones en el mundo actualmente, pues el Internet es un medio de comunicación mayoritario y que crece más que otros medios tradicionales. Y por ende, VeriSign pues mantiene una función crítica. Esto, como veremos posteriormente, lleva aparejado una serie
de riesgo, pero también de ventaja. Y es que es complicado que las autoridades competentes vayan a suprimir este monopolio de VeriSign por la función esencial que cumple de cara a la población y al tránsito de la información sin problemas de seguridad. Aquí indicamos pues las tres patas que podrían caracterizar a la gestión de este negocio. En primer lugar, la seguridad, la ciberseguridad y la seguridad en términos físicos también de protección de estos servidores. Si bien los servidores se encuentran diversificados por todo el mundo, anteriormente estaban únicamente en Estados Unidos, es cierto que potenciales ataques a estos servidores pues aún así tendrían bastante peligrosidad. Por ello se ha implantado tanto un mecanismo de ciberseguridad como sistemas de recuperación de la información. Digamos que la información se almacena de manera paralela en más servidores aparte del servidor base, y por tanto es recuperable en caso de que se produzcan ataques para atacar a la integridad de la información. La principal pata del negocio donde proceden la mayoría de sus ingresos se funda en este modelo. VeriSign sería la única empresa que estaría autorizada para vender los dominios .com y .net, pero puede acudir a otras empresas que serían sellers como GoDaddy. GoDaddy es la que tiene mayor cuota de mercado. Aquí estamos también ante un oligopolio, aunque hay muchos players, hay hasta 50 o 60 players, pero digo oligopolio porque los players más grandes ocupan la mayor parte, en torno a 4/5 del total de cuota de mercado, con lo cual la competencia tiene carácter oligopolístico. Aquí, sin embargo, sí existe más competencia a nivel de precio. Lo que suelen hacer estos operadores es cobrar una suerte de spread sobre los precios que establece VeriSign. Como veremos posteriormente, VeriSign puede regular los precios, no como se le antoje, pero actualmente puede modificar los precios de .com aumentándolos hasta un 7% anual en 4 de los 6 años que tiene de autorización. Las autorizaciones del dominio .com se van actualizando cada 6 años. Sin embargo, no existe competencia en este aspecto, al menos hasta el momento. Y el permiso lo otorga una organización que está respaldada por el gobierno de los Estados Unidos. El dominio.net puede crecer en precio un 10% anual, tiene mayor potencial de crecimiento de precios. Y estos son los precios que tenemos en la actualidad. Recientemente han sido aumentados. Y el dominio.net ha sido renovado ya y el .com pues va a ser renovado en breve. Como vemos, por tanto, la estructura de VeriSign es completamente monopolística, no tiene competidores y capta directamente pues la demanda final de todas las personas que operan con .com y .net. Si bien poseen este intermediario, como puede ser GoDaddy, que se lleva una porción del pastel, pero es una porción en todo caso más pequeña y en ese ámbito existe mayor competencia, con lo cual sería un negocio a mi juicio más delicado que el de VeriSign. Aquí tenemos cómo ha evolucionado en los últimos quarters los dominios registrados. Esta es la mayor fuente de ingresos de la empresa, los dominios.com en este caso, que sería una fuente de ingresos bastante más grande que los .net. Como vemos, con la pandemia y con el confinamiento creció a un ritmo superior a la media anterior y posteriormente se ha mantenido estable y con un ligero decline. ¿Esto por qué es? Porque cuando la situación económica, sobre todo a nivel macroeconómico y las políticas fiscales son favorables, la actividad económica fluye y por tanto a los negocios les va mejor, pues tienden a registrarse más dominios. Sin embargo, la ciclicidad tampoco es dramática, como vemos en este gráfico, pues aunque la situación macroeconómica se está tornando más débil cada vez en la actualidad, los problemas de VeriSign pues apenas se están vislumbrando. En la parte baja de esta diapositiva
tenemos dos variables con las cuales se podría monitorizar esta base de dominios. En primer lugar, la tasa de renovación, es decir, cuántos de estos dominios permanecen a lo largo del tiempo registrados, y los nuevos registros que se producen. Coaligando estos nuevos registros y los clientes que se han marchado y demás, podemos monitorizar cómo va evolucionando la base de dominios, que sería el dato más interesante para entender cómo evolucionan las cuentas de este negocio. Bueno, ahora vamos un poco a la parte regulatoria. ¿Qué organismo se encargaría de regular el dominio.com y .net que opera la empresa, que opera VeriSign? Pues sería la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, la ICANN se suele denominar. ¿Qué ocurre? En décadas anteriores ha habido mucha presión sobre el gobierno de Estados Unidos para que no exista un monopolio sobre estos dominios. Sin embargo, la forma más sencilla para controlar toda la red de DNS y para proporcionar estos dominios de manera segura es que únicamente exista un proveedor. Si bien existen intermediarios que pueden vender a los clientes finales en un ámbito de competencia, aquellos que comercializan como un vendedor al por mayor y tienen contacto con los gobiernos y especialmente con el gobierno de los Estados Unidos, pues es más interesante que sea un único proveedor. Por ello ya apenas se pone en cuestión. He visto muchas menos notas de prensa que hace una década y 2 décadas cuestionando este modelo monopolístico, y por tanto parece poco probable que no se renueven las licencias que se le otorgan para comercializarlos. Actualmente tiene una prórroga en noviembre del año 2024. Las prórrogas son durante 6 años y quizás el mercado está penalizando un poco a la empresa porque de estos 6 años únicamente puede aumentar los precios los últimos 4 años, o al menos así se concretó en la última prórroga de licencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la empresa tiene limitaciones a la hora de aumentar los precios, sí que la puede aumentar a tasas bastante elevadas, como es un 7% durante 4 de cada 6 años. Y el dominio.net pues sería un 10% anualizado, lo cual es un pricing power bastante elevado. Y teniendo en cuenta que su base de costes es baja, es decir, no tiene unos costes fijos muy elevados, pues entonces es sencillo que vaya aumentando sus márgenes, como veremos ulteriormente, y ha sido una tónica histórica de este negocio. Si bien observamos que pueda crecer únicamente pues a low single digit, del 3 al 5 o del 3 al 6%, sí que se observan subidas de precios que repercuten de manera directa en los beneficios, mejorando enormemente a nivel operativo los resultados de la empresa. Aquí tenemos, bueno, extraído del informe anual de la compañía, vemos cómo tiene un pricing power que se ha ido mostrando a lo largo de las décadas que ha operado estos dominios. Si no recuerdo mal, lleva 27 años operando estos dominios, y ahora es menos cuestionada que nunca. En algunos momentos existió presión, pero ahora parece que no es así. Y bueno, aquí vemos un poco cómo se han producido estas subidas de precios. Dice, tenemos permitido incrementar el precio del dominio.com por un 7% en cada uno de los 4 años finales de cada 6 años de periodo de licencia. Indican un poco los periodos en los que han subido. Han subido en el año 2002 de $8,39 a $8,97. En el 2023 de 8,97 a 9,59. Y en el 2004 de nuevo pues lo ha subido de 9,59 a 10,26. Evidentemente en este periodo inflacionario quizás las subidas de precios se pueden notar menos, aunque como he dicho la base de costes es mínima y los márgenes operativos son brutales, son superiores al 60%. Y bueno, pues
tenemos que tener claro que la empresa posee un riesgo de carácter regulatorio. Si bien en estos momentos no tendría banderas rojas al respecto, porque la situación está bastante tranquila, siempre es posible que puedan volver a saltar las alarmas en este aspecto y que exista un riesgo de que no se les renueve la licencia o de que este pricing power pues se vea atenuado. Aquí vemos lo que había comentado anteriormente. Si bien en los últimos 7 años la empresa ha crecido en torno a un 4% anualizado los ingresos, lo cual puede parecer bastante poco. Sin embargo, también observamos en primer lugar cómo ha reducido sus acciones en circulación, haciendo recompras de manera constante, lo cual me gusta bastante. Las recompras son más eficientes a nivel de impuestos que los dividendos, al menos en los lugares donde los dividendos nos cuestan impuestos al recibirlos, sin tener en cuenta, por supuesto, pues los tratados de doble imposición y los impuestos que nos puedan cobrar en origen. Esta cuestión de las recompras, pues directamente las empresas no tienen que pagar impuestos. Bueno, no sé si ahora se estaba debatiendo que pagaran una pequeña porción de impuestos, pero en torno al 1 o 2%, lo cual nunca va a alcanzar los niveles del pago de impuestos cuando recibimos un dividendo y buscamos reinvertirlo de nuevo en estas u otras empresas. ¿Aquí qué vemos? Pues la situación que estaba comentando anteriormente. Si bien el crecimiento de los ingresos no es tan elevado, es una empresa que continuamente aumenta sus márgenes operativos. ¿Esto por qué es? Porque incluir un nuevo usuario al que le comercializa el dominio, usuario con el que ni siquiera lidia, pues hay intermediarios como GoDaddy que son los que se encargan de vender o de revender el producto de suscripción a esta clientela, pues entonces se produce una disminución constante del coste marginal que aumenta de manera paulatina y acentuada, como vemos, los márgenes operativos de la empresa. ¿Cuál pienso que puede ser el beneficio? Esto sin contar, por supuesto, la revalorización que podría venir de la infravaloración que aprecio en la empresa. Pues estaría en la fuente de crecimiento el aumento de los ingresos de un 3 al 6% anual. He sido conservador, pero la empresa da un guidance superior al 3%. El aumento de los márgenes, que aunque en los últimos años ha sido en torno a un 1,7% anualizado, he entendido que tampoco va a ser infinito y que va a ser inferior en el futuro. Y la recompra de acciones, que hasta el momento es la forma que tiene de incrementar el valor para los accionistas, invirtiendo sus flujos de caja libre. Y con esto nos quedaría un retorno de entre un 7 y el 10% anualizado, sin tener en cuenta que la valoración puede aumentar y ponerse en su media histórica o por encima de su media histórica, porque como veremos está, a mi juicio, barata. Aquí tenemos el guidance de la empresa, es decir, qué piensa la empresa que va a presentar en el año 2024. Por una parte, entiende que existen debilidades económicas que ya le están afectando, principalmente en China, donde se están reduciendo los ingresos por la situación económica débil que tienen. Aunque hay visos de que mejore, pues se están implementando políticas macroeconómicas que tienden a aumentar la actividad económica. Y por otra parte, se están implementando también políticas fiscales con la misma intencionalidad. A nivel de Occidente, de Estados Unidos y de Europa, sí que se espera probablemente una ralentización de la economía, que podría incidir sobre los números de la empresa. Por tanto, está indicando que prácticamente el crecimiento de los dominios se va a mantener estable. Y los ingresos van a aumentar, pero solo en un 4,5-6,5%. Esto estaría dentro de los números que he proyectado a largo plazo, con lo cual tampoco sería preocupante. ¿Qué podría estar penalizando el mercado con estas bajadas que está viendo en los últimos meses? Pues que por cuestiones impositivas, en este periodo la empresa va a pagar unas tasas de impuestos superiores al año pasado, por ejemplo.
Entonces los beneficios finales van a ser ligeramente inferiores. Sin embargo, a nivel de impuestos no me siento preocupado, pues van oscilando de un año a otro y dependen de múltiples cuestiones, como la temporalidad, el tiempo en el que se cobran, en el que cobran los impuestos las autoridades competentes y en el tiempo en el que la empresa los imputa a sus cuentas. Aquí indico, por ende, que aunque la valoración estaría en torno a 24 veces del año 2024, en TKR marca 23 veces, el cálculo quizás es erróneo o aproximado, no lo sé. Por supuesto, se basa en la visión de los analistas y ahí puede estar la oscilación entre mis números y los de TKR. Y yo indico que entiendo que existe al menos un 20% de potencial retorno por la infravaloración de la empresa. ¿Por qué? Porque la media normalizada de cotización es superior. Está en torno a 28 o 29 veces y ahora está cotizando a 23, 24 veces. Adicionalmente, este 20% se sumaría al 7 o 10% anualizado que va otorgando la empresa por su crecimiento, por el aumento de sus márgenes y por la recompra constante de acciones. Normalmente, este tipo de retornos no sería tan atractivo para que incluyese una acción en mi portfolio. Sin embargo, en este caso podría pensármelo y podría ser una candidata porque estamos ante un monopolio. Estamos ante una empresa con bastante solidez a lo largo del tiempo y con muy pocos riesgos, como veremos posteriormente. Aquí tenemos otra de las características que me encanta de la empresa y es que necesita de muy poca reinversión. La reinversión es bastante baja. Y aquí tenemos que tener en cuenta adicionalmente en el gráfico de arriba, concretamente en el flujo de caja libre, que no estaría ajustado, realmente sería ligeramente superior. ¿Por qué? Porque la empresa en ocasiones adquiere participaciones de otras empresas públicas o privadas también, es decir, realiza una reinversión que no sería CAPEX como tal, que sería reinversión, pero no sería una reinversión con carácter permanente, sino que se produce solamente en años concretos y por tanto en una métrica normalizada no debería de ser incluida. En el gráfico de abajo vemos cómo los flujos de caja se destinan íntegramente a recompra. Esta empresa no tiene dividendos, como he indicado anteriormente. La deuda que tiene es muy baja y paga unos tipos de interés muy bajos porque sus operaciones son sostenibles en el tiempo. Y como no es preocupante, pues la empresa se dedica a mejorar el rendimiento del accionista a través de la compra de sus propias acciones, teniendo en cuenta también que considera que se encuentra infravalorada. Como vemos, es muy interesante ver cómo ha aumentado la recompra de acciones en los últimos años, cuando la empresa se encuentra a múltiplos ligeramente más bajos que en el pasado, que en el año 2021, 2020, 2019. Por ende, es algo bastante interesante también. Se denota que la empresa está empleando el capital de una forma bastante sabia. ¿Cuáles serían los riesgos de la empresa? En este apartado es bastante importante porque he defendido que esta empresa es una compañía con muy pocos riesgos y de ahí lo interesante de su inversión, de la inversión en la misma. El primer apartado de riesgos estaría en los ciberataques y la seguridad de la infraestructura física. Como he indicado, aunque no es su fuente de ingresos principal, la compañía tiene encomendada una misión crítica en la protección y gestión de los DNS que se distribuyen a lo largo del mundo, aunque sobre todo se encuentran en Estados Unidos. Y la gestión de esta infraestructura física y digital, física porque tiene servidores y demás, digital porque tiene que controlar la protocolización de esos accesos de páginas web, pues tiene unos costes asociados.
y también podría tener unos costes de reparación y de perjuicio reputacional si se materializasen algunos de los riesgos que entiendo que existen, como pueden ser ciberataques o amenazas físicas a la infraestructura que distribuye a lo largo del mundo. Por otra parte, también existe ciertos riesgos de ciclo económico, aunque estipulo que en este caso es un riesgo bajo y en todo caso temporal. Depende de las oscilaciones económicas, porque la tasa de crecimiento de los dominios .com y .net dependen en parte de la evolución económica de los estados que las implementan, de las personas que viven en esos estados, y por tanto su situación económica es importante. Si hay una situación económica de bonanza, hay más empresas que tienen sus propias páginas web, las personas se sienten más proclives a gastar dinero en páginas web, y por tanto en la medida en que sea un dispendio discrecional, hay ocasiones en las que hay empresas que tienen que tener sí o sí una página web, pero cuando se trata de un dispendio discrecional o cuando se trata del volumen de empresas que están funcionando en ese momento, pues esto afecta a la compañía. Por otra parte, podría existir competencia. Yo creo que esto es algo que los informes anuales la compañía destacan demasiado. Indica que se enfrenta a competencia de otros dominios. Sin embargo, no veo tanto el riesgo en este apartado. Es cierto que ha estado adquiriendo algunos dominios como .web, que podría ser una potencial competencia a los .com y .net. Sin embargo, veo ahí una especie de efecto red y un prestigio adquirido por los .com y .net que impedirían pues a otras compañías o a otros potenciales actores económicos acudir a estos dominios que tendrían menor prestigio y al fin y al cabo reputación. Por último, y el riesgo que yo pondero con un mayor porcentaje, sería el riesgo regulatorio. En primer lugar, pues la empresa con ICANN tiene que renovar su licencia de los dominios cada 6 años. Esto es un potencial riesgo, si bien en la actualidad no se cuestiona este monopolio, en el pasado ha estado en cuestión. Por eso en parte se ha implantado este modelo en el que la empresa se convierte en un vendedor al por mayor, y otra serie de empresas como GoDaddy pues compiten en un mercado abierto, implementando una suerte de diferencia de precio, de spread, sobre el precio al que le vende VeriSign estas suscripciones. Imaginaros que VeriSign le vende una suscripción de .com a GoDaddy por 10 euros. Pues GoDaddy la comercializa por 13 frente al consumidor. En este caso estaríamos, por tanto, ante el monopolio de VeriSign, que mantiene unas relaciones económicas con este oligopolio en el que participan distintas marcas. ¿Cuál sería otro de los riesgos regulatorios, a mi juicio? Pues puede que exista presión por parte de los gobiernos o de las personas para que los costes de gestión de suscripción a estos dominios no sigan aumentando en el tiempo. Si bien la tasa de crecimiento de precios estaba fijada en un 7% anual por 4 años, esto no es fijo y no tiene por qué mantenerse en el futuro. Por tanto, es un riesgo que la empresa no pueda subir precios, pero sí le estén subiendo los costes, lo cual es todo lo contrario a lo que le ocurre en la actualidad. Por último, pues la interpretación de la legislación vigente en los países en los que opera puede tener un impacto directo también sobre su estructura de costes y sobre la implementación de sus políticas. Bueno, en conclusión, ¿por qué invertiríamos en VeriSign y por qué no? Invertiríamos en VeriSign porque es una empresa sólida que ha mostrado un crecimiento constante en sus ingresos y en sus beneficios a lo largo del tiempo. Tiene retornos que se han mostrado predecibles y que se espera sigan siendo buenos en el futuro. Es una empresa sin competencia que opera en un monopolio regulado, si bien requiere de licencias temporales,
que genera caja de manera recurrente y que tiene poco CAPEX y que además devuelve el valor de forma sabia en forma de recompras porque considera que la valoración de la empresa es baja. Por otra parte, mejora sus márgenes de manera constante debido a la naturaleza de la estructura de sus costes y al crecimiento paulatino de sus ingresos. Y por último, es cierto que opera una infraestructura digital y física que es crítica para los países y para los gobiernos más poderosos del mundo. Y por ello estipulo que es difícil que esta tarea se le encomiende a múltiples empresas o a otras empresas que no tengan la expertise que lleva acumulada una empresa como VeriSign. ¿Cuál sería la idea para no invertir? Pues en primer lugar que consideres que la empresa está cara, que ese potencial retorno no te vale como inversor, que consideres que los riesgos que yo estipulo que son bajos para ti sean altos. Por ejemplo, que pienses que el ciclo económico va a afectar más a la empresa que en el pasado, que pienses que la autoridad regulatoria puede acabar con el contrato o modificar las condiciones del contrato en el futuro, acabando con la actividad core de VeriSign, o que entiendas que la directiva va a eliminar esta política tan razonable de empleo del capital, del flujo de caja que va obteniendo año a año. Para mí está un precio razonable de unas 23-24 veces de los próximos 12 meses. En general, este precio para mí sería caro. Sin embargo, entiendo que este tipo de negocios deben cotizar siempre con una prima importante sobre otros negocios con menos ventajas competitivas, con menos barreras de entrada y con menos capacidad de aumentar sus precios de manera constante. Cualidad que es, a mi juicio, muy valorable a la hora de realizar una ponderación del valor de una empresa. Y en definitiva entiendo que entre la revalorización que pueda haber por infravaloración más los retornos que ofrece la empresa de manera constante, pues estaríamos ante un retorno razonable. Una vez más quiero recordar que todo lo que aquí se ha comentado no constituye un consejo de inversión, sino meramente una opinión. Y sin más dilación, pues os agradezco que hayáis visto este contenido. Os pido que si os ha gustado os suscribáis al canal y lo compartáis en vuestras redes sociales, y os deseo que tengáis un buen día y que os vaya muy bien en la inversión. Muchas gracias, saludos.